Segunda parte de la exégesis bíblica de la parábola de los talentos de Mateo 25 del 14 a 30. Esto forma parte del quinto sermón de la nueva ley, Mateo 24:1 al 25:46, y se coloca entre las parábolas de las 10 vírgenes de Mateo 25 del 1 al 13 y de la parábola del juicio final, que es Mateo 25 del 31 al 46. Estas tres parábolas aclaran el concepto relativo al tiempo del Adviento. O sea que nos quiere decir de que estas tres parábolas son un anticipo para el tiempo del Adviento que nos tenemos que preparar. La parábola de las 10 vírgenes insiste sobre la vigilancia. El reino de Dios puede llegar en cualquier momento. En cambio, la parábola de los talentos nos orienta sobre el crecimiento del reino. El reino crece cuando usamos los bienes recibidos para servir. La parábola del juicio final enseña cómo debemos tomar posesión del reino. El reino es acogido cuando se acoge a los pequeños. Una de las cosas que más influyen en nuestra vida es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que trataba a las personas según el mérito conquistado, siguiendo la observancia. Esto causaba miedo e impedía a las personas crecer. Impedía que se abriese un espacio dentro de ellos para acoger la nueva esperanza de Dios que Jesús nos comunica. Para ayudar a estas personas, Mateo relata la parábola de los talentos. En Mateo 25 del 14 al 15, una puerta para entrar en la historia de la parábola. La parábola cuenta la historia de un hombre que antes de salir de viaje distribuye sus bienes a los empleados, dando 5, 2 y 1 talento, según la capacidad de cada uno de ellos. Un talento corresponde a 34 kilos de oro, lo que no es poco. En definitiva, todos reciben la misma cosa, porque cada uno de ellos recibe según su capacidad. Quien tiene la taza grande, la llena. Quien tiene la taza pequeña, también él la llena. He aquí que el amo marcha al extranjero y permanece allí mucho tiempo. El relato nos deja un poco en suspenso. No sabemos por qué el amo distribuye sus bienes a sus empleados. No sabemos cuál será el fin del relato. Quizás el objeto es que todos que escuchen esta parábola empiecen a confrontar su vida con la historia descrita en esta parábola. Mateo 25 del 16 al 18. Los 2 primeros empleados trabajan y duplican los talentos, pero el que ha recibido un talento lo entierra para conservarlo bien y no perderlo. Se trata de los bienes del reino que se están dando a las personas y a las comunidades según su capacidad. Todos y todas reciben algún bien del reino, pero no todos respondemos del mismo modo. Mateo 25 del 19 al 23. Rendición de cuentas del primero y del segundo empleado. Los 2 primeros dicen la misma cosa. El dueño me ha dado 5 o 2 talentos. He aquí otros 5 o 2 talentos que he ganado. Y el dueño responde de la misma manera a los 2. Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco. Te pondré al frente de lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25 del 24 al 25. Rendición de cuentas del tercer empleado. El tercer empleado llega y dice: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. He aquí lo tuyo. En esta frase aparece una idea equivocada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve en Dios un amo severo. Antes un Dios así, el ser humano tiene miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Solamente se preocupa por cumplir una ley. Piensa que obrando de esta manera evitará el juicio y que la severidad del legislador no lo castigue. Así pensaban algunos fariseos. En realidad, una persona así no tiene confianza en Dios, sino más bien tiene confianza en sí mismo y en su observancia de la ley. Es una persona encerrada en sí mismo, lejana de Dios, que no consigue preocuparse por los demás, se hace incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad y hace que no se viva el gozo y se empobrece la vida.
Mateo 25 del 26 al 27. Respuesta del amo al tercer empleado. La respuesta del amo es irónica. Siervo malvado y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías haber entregado mi dinero a los banqueros y así, al volver, yo habría cobrado lo mío con intereses. El tercer empleado no había sido coherente con la imagen severa que tenía de Dios. Si hubiese imaginado un Dios tan severo, habría por lo menos depositado el dinero en la banca, en los comerciantes, buscar algún interés. Por esto ha sido condenado no por Dios, sino por la idea equivocada que tenía de Dios y que lo deja más miedoso e inmaduro de lo que era. No era posible que para ser coherente con la imagen de Dios que él tenía, por eso tenía un miedo que paralizaba su vida. Mateo 25 del 28 al 30. La palabra final del amo que aclara la parábola. El amo manda quitarle el talento y darlo al que ya tiene, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí está la clave que lo aclara todo. En realidad los talentos, el dinero del amo, los bienes del reino son el amor, el servicio, el compartir, el don gratuito. Talento es todo lo que hace crecer la comunidad y que revela la presencia de Dios. Cuando alguien se encierra en sí mismo por miedo de perder lo poco que tiene, se pierde hasta lo poco que se tiene, porque el amor muere, se debilita la justicia, desaparece el compartir. De lo contrario, la persona que no piensa así y se da a los demás, crece y recibe sorprendentemente todo lo que ha dado y mucho más, porque quien quiera salvar la propia vida la perderá, pero quien pierda la propia vida por mi causa la encontrará. Mateo 16:39. Profundizando en esta parábola, la moneda diversa del reino. No hay diferencia entre aquellos que reciben más y aquellos que reciben menos. Todos reciben según su capacidad. Lo que importa es que el don que se ponga al servicio del reino y que haga crecer los bienes del reino, que son el amor, la fraternidad y el compartir. La clave principal de la parábola no consiste en producir talentos, sino que indica el modo en el que se necesita vivir nuestra vida en relación con Dios. Los dos primeros empleados no piden nada, no buscan su propio bienestar, no guardan los talentos para ellos, no calculan, no miden, con la más grande naturalidad, casi que sin darse cuenta y sin buscar ninguna clase de méritos para ellos, comienzan a trabajar para que el don recibido fructifique para Dios y para el reino. El tercer empleado tiene miedo y por esto no hace nada. Según las normas de la ley antigua, el obrar de modo correcto se mantiene en las exigencias establecidas. No pierde nada, pero tampoco gana nada. Por esto pierde hasta lo que no tenía. El reino es riesgoso. Quien no quiera correr riesgo, pierde el reino.